La función sintáctica que estudiaremos hoy es la del atributo. Hasta ahora hemos visto el sujeto, hemos visto el complemento del nombre y hemos visto el complemento del adjetivo. Y hoy espero que veamos, y de una forma clara, el atributo. Es bastante sencillo desde mi punto de vista, sí que hay que atender a algunas características, algunas peculiaridades, pero bueno, se podría profundizar más. De hecho, según vayamos avanzando os daré algunos matices, pero con la teoría que os daré hoy será más que suficiente para hacer los primeros ejercicios y afrontar el examen. Bueno, en primer lugar, empezamos con el concepto de atributo. Bueno, pues el atributo es una palabra o un grupo de palabras que complementa a la vez a un verbo copulativo. Recordad que los verbos copulativos son ser, estar y parecer, y al sujeto de la oración. Es decir, actúa en una doble vía. En primer lugar, el atributo, por ejemplo, si veis esta oración, el norte es lluvioso, lluvioso sería el atributo. En primer lugar, llena de significado al verbo copulativo. El verbo copulativo no tiene apenas significado. Fijaos que si decimos el norte es, nos falta algo, ¿no? Hay que llenar el es de significado. Bueno, pues el atributo llena de significado al verbo es y además complementa al sujeto. Fijaos que casi parecería un adjetivo, ¿no? El norte lluvioso. Lo podríamos decir y sería muy parecido a lo que estamos diciendo con el verbo copulativo. Por lo tanto, lo primero que hay que tener en cuenta es esta doble naturaleza del atributo. Complementa llenando de significado al verbo copulativo y a la vez también al sujeto de la oración. Aquí pasa lo mismo. Yo soy profesor, pues profesor llena, ¿no? ¿Qué es lo que soy? Pues profesor lo está llenando de significado y también complementa al yo. ¿De acuerdo? Mi habitación, sujeto, está desordenada. Pues desordenada llena al verbo está y a la vez complementa a mi habitación. ¿Cómo reconocemos el atributo? ¿Cuáles son las pautas para el reconocimiento del atributo? Bueno, pues bastante sencillo. Lo primero que debemos observar inmediatamente es que el atributo aparece exclusivamente con verbos copulativos, ser, estar y parecer. Más adelante veremos que hay algunos verbos que admiten un cierto trato de copulativos, ¿no? Por ejemplo, si yo digo este vestido resulta caro, estoy diciendo en realidad este vestido es caro o parece caro, ¿no? Por lo tanto, se pueden hacer algunos usos también en otros verbos de copulativos. Pero bueno, lo veremos más adelante. Lo primero, tenemos que ver si hay un verbo copulativo. Cuando os dije que estudiáramos, ¿no?, el sujeto y que lo primero que hay que hacer para afrontar la sintaxis es buscar el verbo, ¿no?, y luego buscar el sujeto, etc. Bueno, pues en la localización del verbo debemos tener en cuenta si es un verbo copulativo, porque tienen estas características especiales, como por ejemplo que necesitan el atributo. Bien, pues lo primero, el atributo aparece con verbos copulativos. Los atributos son sustituibles, se pueden pronominalizar por lo. Y este lo no tiene variación de género y número. Fijaos, el norte es lluvioso. Lluvioso es masculino, ¿no? Y el norte también. El norte lo es. ¿Veis cómo hemos podido cambiar el atributo lluvioso por lo? En nosotras somos profesoras, nosotras lo somos. Fijaos que aun siendo profesoras un elemento en género femenino, el lo se sigue manteniendo sin variación de género y número. ¿De acuerdo? Siempre es los, ya sea singular, ya sea plural, ya sea masculino, ya sea femenino, el elemento, el pronombre que sustituye al atributo es lo. Nosotras somos profesoras, nosotras lo somos. El norte es lluvioso, el norte lo es. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Bueno, pues para reconocer el atributo debemos tener en cuenta también que cuando el atributo es desempeñado por un adjetivo o un sustantivo, categorías gramaticales que espero que conozcamos ya de sobra, el atributo, concuerda normalmente con el sujeto en género y número. Es decir, nosotras somos profesoras, fijaos, profesoras, que es el atributo, concuerda en género y número con el sujeto, que sería nosotras. Pero cuidado, porque he puesto aquí normalmente, porque a veces no lo es. A veces, ¿no? Por ejemplo, este hombre es una calamidad. Fijaos, este hombre es masculino y una calamidad, que sería el atributo, es femenino. Por lo tanto, hay algunas oraciones en las que no se produce esta concordancia de género y número. Simplemente que lo tengáis en cuenta. Habitualmente sí que concuerdan, pero bueno, podría darse el caso de que no. El atributo no puede eliminarse de la oración, ya que sin él la oración sería gramatical. Esto es muy lógico. Manoli es, claro, si yo no pongo aquí nada más, Manoli es, nos queda
una oración agramatical. Aquí falta algo, ¿no? Recordad que este simbolito significa eso, que la oración es agramatical. Por lo tanto, el atributo es imprescindible, no puede eliminarse. Si hacemos esta prueba, por ejemplo, un complemento del nombre o un complemento del adjetivo, sí que se puede eliminar y la oración se queda tan pancha, pero el atributo no, ¿eh? Es otra prueba de reconocimiento. ¿De acuerdo? ¿Y qué categorías pueden ser un atributo? ¿No? ¿Qué formas gramaticales pueden ser atributos? Pues un adjetivo o un grupo adjetival. Recordad, grupo, sintagma adjetival, no hay ningún problema. Por ejemplo aquí, Don Quijote era idealista. Bueno, pues el atributo es un adjetivo, que es también un sintagma adjetival. Debéis tener esto en cuenta. Un adjetivo puede ser un adjetivo y un sintagma adjetival. Hay sintagmas adjetivales que tienen más palabras y otros que solo son un adjetivo. Esto debéis tenerlo en cuenta. ¿Qué más puede ser un atributo? Un nombre o un grupo nominal. Cervantes era escritor. Cervantes lo era. Aquí tenemos el atributo y en este caso es un nombre. ¿Qué más puede ser un atributo? Bueno, pues el pronombre lo, por el que podemos sustituir a cualquier atributo. ¿Qué más puede ser un atributo? Pues un sintagma o grupo preposicional. Cervantes era de Alcaná de Henares, pues Cervantes lo era. Todo esto sería el atributo. Y como veis, como empieza con una preposición, siempre que aparece una preposición, aparece un sintagma preposicional. Bueno, pues un sintagma preposicional también puede ser atributo. Un adverbio de modo. Él es así, él lo es, ¿no? Bueno, pues esto es un adverbio que también funciona como atributo. Un atributo también puede ser un gerundio. La ropa está chorreando. Chorreando es una forma no personal del verbo, en este caso un gerundio, y funciona como atributo. Querer es poder. Aquí un infinitivo funciona también como atributo. Ojo, esto un poquito más adelante os lo matizaré mucho, porque va vinculado a las oraciones subordinadas, cosa de la que hablaremos más adelante. Y también, para que lo sepáis, pero también lo desarrollaremos más adelante, un atributo puede ser una oración de relativo. Cervantes fue el que escribió Don Quijote. Pero bueno, en esto ya nos meteremos porque además os tengo que dar unos matices que ahora no estamos preparados para asumir. ¿De acuerdo? Bueno, pues espero que esta explicación haya sido suficiente. Yo creo que es sencillo el atributo y ahora lo que queda es hacer la práctica que acompaña al vídeo y corregirla. Espero veros muy pronto, que seguro que sí. Un abrazo.